¿Sabías que puedes promover un juicio de amparo en el caso de que tengas una persona hospitalizada y no la operen o no le den la atención médica que requiere? Hola, bienvenidos nuevamente. Estamos ya en el episodio número 4. ¡Wow! Ya, ¿No? Ya Padrísimo. llegamos al 4. Ya llegamos al cuarto piso. Ya llegamos, bueno, padrísimo. Súper contentos de estar aquí nuevamente con ustedes en esta nueva semanita. Y pues vamos, amigo, estamos aquí con mi amigo Carlos Moreno. Rogelio Leal. Al amparo de un café. Bienvenidos. Bienvenidos. Y vamos a empezar. Bueno, recordarán que en nuestro último episodio estábamos hablando del principio de definitividad del juicio de amparo, que no es otra cosa más que agotar el recurso ordinario antes de ir al juicio de amparo. Nos quedamos a la mitad de las excepciones, ¿verdad? Correcto, sí, de las excepciones nos quedamos a la mitad. Vamos a ver hoy unas nuevas excepciones y vamos a ver un tema, vamos a seguir con el tema de la salud. Y ¿sabías que puedes promover un juicio de amparo en el caso de que tengas una persona hospitalizada y no la operen o no le den la atención médica que requiere? Tienes el juicio de amparo para que atiendan a tu paciente, a tu familiar, para que atiendan a la persona que necesita una operación urgente. Ahí está el juicio de amparo. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Sí, ya casi al final del capítulo abordaremos el tema, Sí, ¿no? efectivamente, ¿no? De momento, pues vamos a hablar de las excepciones, vamos a seguir hablando de las excepciones del principio de definitividad. Sí, y exacto. pues, ¿con cuál empezamos? ¿Cuál seguía? Pues nos quedamos, íbamos a abordar la del amparo contra leyes, ¿no? Exactamente. Bueno, pues el amparo contra leyes realmente es una excepción muy interesante. ¿Por qué? Porque en esta se establece que pues para la persona quejosa va a ser optativa, va a ser optativo que él promueva el juicio de amparo o promueva el recurso. ¿En Claro. qué sentido? En el sentido de que, vamos a poner, yo quiero impugnar una ley, ¿no? Porque considero que es inconstitucional. Entonces, estoy en la posibilidad de agotar el recurso y contra lo que se resuelve en ese recurso ya promover el juicio de amparo y hacer valer la inconstitucionalidad de la ley, o tengo la posibilidad de que sin agotar el recurso, como quiero impugnar la inconstitucionalidad, Claro. me puedo venir directamente al juicio de amparo a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, señalando el acto como aplicación, ¿no? Sí, en contra del primer acto de aplicación es que se establece esta cuestión de la excepción al principio de definitividad, ¿no? Es optativo interponer el recurso ordinario o venirse directamente al juicio de amparo, ¿no? Sí, considerando que, por ejemplo, y no podrás decir que vienes contra un ulterior acto de aplicación del artículo porque es optativo, o sea, porque queda Claro. a opción de la parte quejosa decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que yo hasta este momento quise agotar el recurso porque si en el recurso, vamos a poner, yo quiero reclamar la inconstitucionalidad de un artículo X, si... De los vapeadores. De los vapeadores, ¿no? Entonces, Chiste local, perdón. Chiste local. Bueno, quiero reclamar la inconstitucionalidad de la prohibición de vapear, ¿no? Que ahora se viene. Y dice que puedo agotar un recurso en sede administrativa, ¿no? Porque salió, digamos que me pusieron una infracción, una multa, porque dicen que ahora con los vapeadoras, con la ley dice que te van a poder aplicar una multa. Multas, ajá. Entonces, digamos que te ponen la multa y pues tú quieres impugnarla. Puedes impugnarla a través del recurso, o puedes venirte directamente al juicio de amparo haciendo valer la inconstitucionalidad de la ley que prohíbe el uso de los vapeadores. Claro, Que ahí, por la que se te impuso una multa. sí, obviamente. exactamente. Entonces, ante esa situación vas a tener esas dos opciones. O vas al recurso porque dices, bueno, ¿y qué tal que en el recurso lo impugno y me quitan la multa? Pues a lo mejor ya no, el artículo, ya no necesito reclamar la inconstitucionalidad del artículo. Si no, si queda firme la multa, aún así puedo hacer valer la inconstitucionalidad de la ley, ¿no? Claro, ya claro. cuando se resuelva el recurso. Entonces, esa es la posibilidad que me da la norma, ¿no? Sí, otra excepción es cuando en el acto existen violaciones directas a la Constitución, ¿no? Ah, bueno, sí, esa es otra excepción muy importante en el sentido de que cuando yo vengo haciendo valer una violación directa a la Constitución, es decir, vengo manifestando que se me viola ese artículo en específico de la ley
Y ojo, no puedo hacer valer en el juicio de amparo violaciones a las leyes secundarias y a la Constitución, solamente a la Constitución. Si únicamente en la demanda de amparo reclamo inconstitucional, o sea, reclamo no la inconstitucionalidad de la ley, sino una violación directa a la Constitución, y no vengo haciendo valer violaciones de legalidad, entonces ahí se actualiza la excepción. Pero si vengo haciendo valer violaciones de legalidad y de la Constitución, ahí no hay excepción, tienes que agotar el recurso. Sí, ¿no? Un caso muy común, ¿no? Que nada más nos digan, se vieron 14 y 16 constitucionales, punto. Exactamente. Es una violación directa a un precepto constitucional, ¿no? Correcto, sí. Entonces, de esta se discutió mucho, fíjense, la circunstancia de que, ¿te acuerdas? Pues con la reforma en 2011 de la Constitución, se empezó a discutir mucho sobre esta excepción en cuanto a que ya se permitía a las autoridades hacer este control difuso de constitucionalidad, ¿no? Sí. Y entonces decían, bueno, pues si ya las autoridades pueden hacer este control difuso de constitucionalidad, pues como que deben de agotar el principio de definitividad y ya que hagan valer la inconstitucionalidad de la ley y eso. Y entonces, bueno, se empezaron a hacer las precisiones correspondientes. Se decía, bueno, mira, es que ante un tribunal ordinario que no sea del Poder Judicial de la Federación, que son los que... una palabreja ahí rara por la antonomasia, ¿no? Son los que les corresponde el estudio constitucional, ¿no? Que quiere decir que son a los que fundamentalmente les corresponde el estudio de constitucionalidad de leyes. Entonces decían, no puedo hacerlo ante la autoridad de amparo o ante el tribunal ordinario. Pero el tribunal ordinario se le dio esta facultad de poder determinar la inaplicación de una ley haciendo un control difuso y un control concentrado. Un control difuso, una interpretación en sentido amplio, en sentido estricto, y ante la circunstancia de que no pudiera hacerse de esta manera, llegar a la inaplicación de la ley. Sí. A eso me refería. Entonces, en atención a esa posibilidad que se abrió, se decía que ahora debían agotar principio de definitividad. Posteriormente salieron los criterios y se dijo, no. A quien le corresponde el estudio de la constitucionalidad de las normas por regla es a las autoridades del Poder Judicial de la Federación. Y por consiguiente, es a ellos. De tal manera que no porque las otras autoridades tengan posibilidad de hacer ese control difuso de constitucionalidad a través de la interpretación conforme en sentido amplio y en sentido estricto y que pudieran llegar a la inaplicación de la ley, signifique que están declarando inconstitucional la ley, porque ellos no tienen esa facultad. No mismo, claro. Ellos la inaplican, pero no la declaran inconstitucional, no pueden, porque eso es únicamente del Poder Judicial Federal. Entonces se dijo, no se aplica de esa manera y se debe de seguir las reglas para tales efectos. Y esto es, si yo controverto únicamente violaciones directas a la Constitución, tengo excepción al principio de definitividad y me puedo venir al juicio de amparo, ¿no? Exacto. También, otra de las excepciones que que queremos platicar es cuando el recurso que procede en contra del acto está no en una ley, sino en un reglamento, ¿no? Ah, sí. También existe esta excepción. ¿Por qué? Porque los reglamentos son ordenamientos secundarios que no regulan todas las cuestiones propiamente como una ley, ¿no? Entonces, cuando este recurso está específicamente instituido en un reglamento, no existe la obligación de agotarlo. Exactamente, sí. Realmente, pues es que tenemos la jerarquía de leyes, ¿no? Entonces, pues teniendo la jerarquía, esta pirámide kelseniana, de la jerarquía de leyes, y dices, bueno, los reglamentos están por abajo de las leyes, y si el reglamento es el que provee el recurso, pues y no la ley, pues entonces ante esa circunstancia no es necesario agotar ese principio de definitividad previsto en el reglamento. Vamos a ponerlo muy claro aquí en el reglamento de tránsito. Tú puedes pedir una reconsideración de la multa que te ponen, y es un recurso que tienes contra la multa. Bueno, puedes, pero si tú dices, oye, me vengo al juicio de amparo reclamando la inconstitucionalidad de la norma, pues entonces tú dices, no puedes decir, bueno, pero es que tenías el recurso de reconsideración, y si no lo agotaste, entonces no. Ahora, dices, bueno, me puedo ir al Tribunal Contencioso Administrativo contra la multa, que es lo correcto,
Pero como reclamaste, ahí estamos en la otra excepción, regreso a la excepción que habíamos dicho de contraleyes. Ajá. Como reclamo la inconstitucionalidad del reglamento de tránsito, eso me abre la puerta a poder promover el juicio de amparo directamente sin irme al Tribunal Contencioso Administrativo, ¿no? Que es lo que generalmente pasa. Se está haciendo, y por eso les da acceso inmediato al juicio de amparo. Que esto también, ahorita regresando a ese punto, me parece muy importante un criterio en el sentido de que dices, oye, pero si es que no hago valer conceptos de violación contra la inconstitucionalidad de esa ley, ¿no? Pues nada más lo utilicé así como una puerta, como un mecanismo para saltarme el principio de definitividad. Exactamente, pues ¿qué harías, no? Y dices, esto daría lugar a que, con motivo de que deseche la demanda por la inconstitucionalidad, puedo, ¿cómo se llama? Podría yo ya decir, ahora pues ya te deseché la inconstitucionalidad y entonces también te desecho por el acto de aplicación y por definitividad. Se estableció que no se puede. Exacto. Porque finalmente tú hiciste valer la inconstitucionalidad y con eso te abrió la puerta al principio. Y bueno, ¿qué otro principio tenemos? ¿Qué otro principio? ¿Qué otra excepción tenemos? Pues bueno, también estábamos contemplando, pero bueno, ya no está vigente, es lo que comentamos el otro día, cuando estos actos eran considerados de imposible reparación, ¿no? Ah, ok. O de que bueno, sí, prácticamente. Sí, bueno, estos hablan de que anteriormente se establecía que los actos que eran de imposible reparación daban excepción a la definitividad. Ahora ya no. Y esto en virtud de una jurisprudencia de la Corte que dijo, no, una cosa son los actos de imposible reparación, estos atienden a un supuesto distinto al de definitividad. La imposibilidad de la reparación es a la violación de los derechos fundamentales y la otra atiende propiamente a el agotamiento de un recurso. Entonces, sí, ese criterio también decían que cuando afectaban en un grado predominante superior, ¿no? Exactamente. También se abandonó ese criterio. Bueno, y ya se abandonó ese criterio que afectaban en grado predominante superior, pero eso pues fue en razón de que ya se definió en la ley de amparo. Exacto. Lo que es una violación de imposible reparación, que ya lo veremos cuando veamos los requisitos de la ley de amparo, ¿no? Y bueno, próximamente en el capítulo 6 tal vez. Exactamente. Y bueno, ya nada más rápidamente, antes de entrar nuevamente con el tema de la salud, que es muy importante, es el sistema, ¿cómo se llama? Por ejemplo, por jurisprudencia han salido algunas excepciones al principio de definitividad, como aquel del derecho de petición. En cuanto tú ejerces un derecho de petición, ¿y qué pasa? Sí, para el público es diferente un derecho de petición que una denegación de justicia, que también se confunde mucho, ¿no? La denegación de justicia es cuando tal vez hay una petición ante la autoridad, pero está dentro de un procedimiento. Entonces ahí prácticamente es una violación a la denegación de justicia que atañe al artículo 17. Y ya enfocándonos al derecho de petición es cuando no hay nada más de repente yo hago la petición de cualquier cosa ante una autoridad conforme al artículo 8º. Entonces, la excepción es cuando esta autoridad me contesta, por ejemplo, el derecho de petición ya me responde y contra esa respuesta pudiera proceder algún recurso, pues no existe la obligación de agotarlo, ¿no? Y esto atiende más que nada a la circunstancia de que durante el juicio de amparo te di la contestación. O sea, yo promuevo el derecho de petición, que consiste el derecho de petición en que yo le hago una petición a la autoridad en el sentido que sea, y la obligación de la autoridad es de contestarme si yo me dirigí de manera respetuosa a la autoridad por escrito, y la autoridad tiene la obligación de contestarme de la misma forma, de manera respetuosa, por escrito e incluso fundada y motivadamente. Exacto. Y decirme, oye, ¿sabes qué? Sí o no a lo que tú estás solicitando. No me tiene que decir no me tiene que dar la razón, simplemente me tiene que contestar. Claro, y está el otro criterio que también nos obliga, cuando responde, a darle vista. ¿Quieres ampliar la demanda? Exactamente. Entonces, en este mismo decías, ya me contestó durante el trámite del juicio de amparo a la petición que le hice, que fue a lo que vine, porque elevé la petición a la autoridad, no me da contestación, y entonces vengo al juicio de amparo porque, oye, me está violando mi derecho de petición, plasmado en el artículo 8º constitucional. En atención a eso, ya te contesta durante el juicio de amparo, y ahora tú contra esa contestación, como es una contestación de una autoridad administrativa, si no te convence, tú podrías reclamarla a través de un juicio contencioso administrativo. Pero ¿qué pasa si con la jurisprudencia que salió? Dice, ¿sabes qué? No tienes que agotar ese recurso
porque te dieron contestación en el juicio de amparo, y para efectos de hacerlo más práctico y más rápido, ya tú puedes ampliar la demanda de amparo y ahora combatir la respuesta que te dio, ¿no? Sí, porque si venía contra una misión de la autoridad de no contestarle, pues al decirle, sabes que ya te respondió, pero ahora fíjate que para que te pueda yo analizar eso, vete al recurso ordinario, pues es más tiempo. Más tiempo, sí. Entonces, en razón de eso, pues fue que esa jurisprudencia sí, se emitió, y pues es importante que la conozcan, que no es lo mismo, como dices tú, la denegación de justicia, porque la denegación de justicia a la violación al 17 constitucional es completamente diferente, ¿no? Es un trato distinto el que se le debe de dar, ¿no? Sí, en un procedimiento que le digas al juez, sabes que ofrezco pruebas y pasan mucho tiempo y no te contesta, pues después vienen diciendo es que es derecho de petición porque yo me dirigí por escrito, pacífico al juez y no me contesta, bueno, pero es dentro de un procedimiento. Caso contrario, yo quiero preguntarle al presidente municipal cuándo pasa el servicio de basura por mi colonia. Bueno, pues ya, y contra esa respuesta que me dé, si no estoy conforme, que me diga, no sé, por tu colonia no vamos a pasar nunca. Exacto, sí. Pues y quiero impugnar eso, bueno, no necesito irme a un recurso ordinario, sino ya directamente ahí en el mismo juicio de amparo puedo hacer valer mis conceptos de violación combatiendo la respuesta. Ya la respuesta, claro. Igualmente tenemos las omisiones del Ministerio Público, ¿no? Que recuerdan que las omisiones del Ministerio Público, cuando el Ministerio Público se niega a investigar o determina el no ejercicio de la acción penal o todo esto, procede el juicio de amparo. Pero siempre y cuando seas la víctima, ¿no? En tratándose del imputado, pues ahí no hay esa excepción al principio de definitividad, porque digo, acá, vamos a explicarlo nuevamente. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que hay un recurso innominado, porque no está el nombre, para que cuando tú reclamas las omisiones del Ministerio Público en investigar o el no ejercicio de la acción penal o esto, y eres la víctima, tienes que agotar ese recurso ante el juez de control antes de promover el juicio de amparo. Pero solo ellos. Cuando es el imputado, ahí no tiene, porque no está previsto en la norma que el imputado pueda hacerlo, y entonces ahí sí puede venir él directamente al juicio de amparo a reclamar alguna omisión del Ministerio Público en la conformación de la carpeta de investigación. Exacto. O contra otra determinación, ¿no? Ahí sí él no tiene que agotar ese recurso ordinario y viene directamente al juicio de amparo. Sí, ya se definió, porque recuerdo que en un principio que se estaba la aplicación del Código Nacional, pues hubo varios criterios. Como que los dos, ¿no? Sí, se tiene la obligación de someter a control judicial, esa omisión o esa determinación ministerial, y vete al 258. Y no puedes venir al juicio de amparo, pero bueno, ya se esclareció. Ya, ¿no? Se esclareció. Y bueno, pues realmente estos son algunos de los principios que rigen, algunos de las excepciones que rigen el principio de definitividad. Hay otras que jurisprudencialmente también existen, no podríamos abordarlas todas, digo, es un mundo, ¿no? de supuestos en los que se pueden presentar, pero lo que queremos tratar aquí también nuevamente, pues es este derecho a la salud, este acceso al juicio de amparo en los temas de salud. Exacto, es que es bastante amplio y bueno, muy, muy útil, ¿no? Para todo el mundo, que sepamos que a través del juicio de amparo, si tienes un pariente, un familiar hospitalizado y no le están dando la atención médica debida, pues puedes acudir al juicio de amparo, ¿no? Y en defensa derecho a la salud, ¿no? Sí, vamos a poner un ejemplo. Si tú tienes un familiar o tienes a alguien, no tiene que ser tu familiar, tienes a alguien que está hospitalizado, tu vecino, tu amigo, lo que sea, y está en el hospital y resulta que le pusieron su cita para el día jueves para que lo van a operar porque tiene un dolor, de lo que sea, apendicitis o lo que sea, y dices, oye, pues me lo iban a operar, y resulta que llega el jueves y no lo operan, y te dicen que para la próxima semana, que porque no hay insumos, que no hay esto. Y peor, se va poniendo. Y se va poniendo peor, y además, pues sabemos todos que mientras más está una persona en el hospital, pues más riesgo de infección bacteriana o de virus que hay intrahospitalarios tiene, ¿no? Entonces, ante esa situación, tú puedes promover un juicio de amparo, precisamente porque se le está afectando el derecho a la salud integral, pronta, a esta persona, y entonces en el amparo solicitar la suspensión y el juez
ordenar que se lleve a cabo la atención médica de manera prioritaria. Ojo, lo mismo que la vez pasada, el juez no va a ordenar que lo operen, el juez va a ordenar, ¿sabes qué? Atiéndelo inmediatamente, y si ya había una operación programada, cumple con ella, ¿no? Claro. Pero siempre y cuando esté programada. Sí, y a través del juicio de amparo se le pide un informe a estas autoridades de salud. Dime, tienes ahí a Pedro Pérez que necesita esta operación, ¿por qué no lo has operado? A mí me está diciendo que necesita esto, necesita el otro, que tiene tanto tiempo ahí en el pasillo y no lo atienden, o está esperando operación. ¿Qué está pasando? Y bueno, la autoridad tiene la obligación de contestarle al juez, mira, ¿sabes qué? Está pasando esto, estamos esperando esto y esto o aquello, o ya lo vamos a operar, ¿no? Sí, y ese es el supuesto de que esté hospitalizado, pero vamos a poner el supuesto de que no esté hospitalizado y que necesita la operación porque, pues, por cualquier circunstancia, porque tiene un dolor crónico y que no está siendo atendido. También puedes promover un juicio de amparo para que le den cita para que lo operen. Claro. Recuerdo un caso muy importante que fue de unos implantes cocleares de unas personas, de unos menores de edad que pues no podían oír, y con estos implantes cocleares se les iba a dar la oportunidad a ese menor de edad de oír, y era un recién nacido, una cuestión así que nació con ese problema. Y ante esa circunstancia promovieron su juicio de amparo para que la institución pública les diera esos implantes cocleares. Y fue que a través de un juicio de amparo se ordenó que se le dotara de los implantes cocleares. Entonces, esto también es sumamente importante, y también que la atención médica, pues dependiendo del dolor que tengas, que puede ser dolor crónico, puede equipararse incluso a un tormento, ¿no? Sí. Sí. La tortura. No tortura, ¿no? Pero se puede equiparar a una tortura, no, se equipara a un tormento, ¿no? Y entonces dices, oye, tengo este dolor tan crónico que se equipara a un tormento, y esto puede dar lugar incluso a una suspensión de plano de atención urgente, donde ordenas a la autoridad que le dé una atención prioritaria inmediata para quitarle este estado de emergencia, ¿no? Sí, ¿no? Y es bastante importante que la gente sepa que cuando el juez de distrito otorga una suspensión de esta naturaleza, pues lo hace, vaya, protegiendo en su mayor amplitud este derecho a la salud. Incluso se le dice a la autoridad, tú ve cómo le haces, pero atiéndelo. Si no tienes la especialidad, mándalo, y no puedes subrógala. No puedes argumentar insuficiencia presupuestal para no atenderlo. Exacto. ¿No? Sí, justo, excelente, sí. Pero esto sí recuerden muy bien, esto es en materia de salud pública, no en materia de salud privada. O sea, nosotros, recuerden que el juicio de amparo procede con tractos de autoridad, y una autoridad sería una institución pública, o sea, un hospital público. No puede ser, si te vas al Faro y quieres que te operen en el Faro, no se puede hacer así, porque no hay manera, porque no tiene el carácter de autoridad, ¿no? Faro patrocina, ¿no? Ándale. O el Star Médica, o el ABC, Clínica de Mérida, el ABC, ¿no? Médica Sur, bueno. No, pues si los vamos a obligar a que los operen, no creo que nos vayan a patrocinar, ¿no? Entonces, pero tengan en cuenta eso, que tienen esa posibilidad. Es una herramienta muy importante y que se utiliza cotidianamente, y que hemos tenido muy buenos resultados en ese sentido. Sí, está bien, porque después la gente no sabe qué hacer, o sea, se ve imposibilitada, se ve rebasada por tal vez la burocracia, ¿no? Que y ante la necesidad que tú quieres que atiendan a tu familiar, tratas de ser tranquilo, bueno, de no armar tanto relajo, porque dices, si me pongo bravo, igual y le va peor, ¿no? Pero pues ante una circunstancia así, yo creo que pues todos estamos con los nervios a flor de piel, y entonces dices, ¿sabes qué? Pues yo quiero que operen a mi mamá, a mi papá de manera inmediata, y pues acudo a donde sea. Sí, ahora, esto es a cualquier hora, ¿no? Y esto es a cualquier hora, ¿no? Entonces es muy importante que se le dé el seguimiento, el tratamiento, y pues por eso tienes esta herramienta del juicio de amparo para acudir ante esto. Y también tengan en cuenta que puede suceder no solamente una urgencia de naturaleza de una afectación física, sino también puede ser una afectación mental, ¿no? Sí. Psicológica, que puede ser personas que viven una ansiedad, que pues esto también es otro tema muy interesante, que de acuerdo a esa ansiedad pues no puedan vivir tranquilamente. Claro, entonces el derecho a la salud está consagrado en el artículo 4 constitucional, el 4º párrafo, y establece que el Estado tiene la obligación de dotarte de salud de manera integral.
y esa integralidad quiere decir que te tiene que dar una salud en todas sus vertientes y una atención completa. Exacto. Lo mismo que si tú tienes una enfermedad crónica, pues te tiene que estar dotando de tus medicamentos de manera periódica. Y entonces la determinación del juzgado tendrá que ser en el sentido de que se vigile precisamente que se te estén dando tus medicamentos de manera periódica. Incluso hay un criterio que dice, no puedes en esos casos de una enfermedad crónica sobreseer el juicio de amparo por cesación de efectos porque ya le dieron su medicamento, su primer medicamento, sí, sí. sino tienes que verificar si hubo una violación o no de la autoridad en el derecho a la salud por no haberle dado sus medicamentos de manera oportuna, ¿no? Claro, Entonces, y garantizar la continuidad del tratamiento. Y garantizar la continuidad del tratamiento. Me dan medicamentos, ya te los di, ya te sobreseo, exactamente, ¿no? sí, no. Y también, pues, los medicamentos, decíamos el capítulo pasado de los que estaban en el cuadro básico, ¿no? Ajá. Y que, bueno, aún y cuando no estuvieran en el cuadro básico, se puede llegar a determinar si ese medicamento es necesario, pues que se pudiera incluir eventualmente, ¿no? O aunque no esté en el cuadro básico, que te lo pueda dotar la autoridad por ser novedoso o por ser muy importante para el que te puedan atender tu salud de manera integral. Entonces, esto es lo importante, esto es lo sobresaliente y de lo que ustedes deben de saber que tienen esa herramienta a través del juicio de amparo para que ustedes puedan ser protegidos ampliamente. Sí, ¿no? Incluso hablábamos que también el amparo puede ser presentado por comparecencia. Entonces, no tan solo por escrito necesites un abogado, precisamente en casos así urgentísimos, en el que tu familiar esté siendo, que se vea afectado con esto. Bueno, pudiera ser que puedas ir de manera presencial al juzgado y presentar tu demanda, ¿no? Sí, si la afectación que tienes está equiparando un tormento, sí. Entonces pues ya se encuadra dentro de los supuestos de una suspensión de oficio y de plano, y entonces esto trae como consecuencia que sin necesidad de otra puede ir presencialmente y promover su demanda, ahora sí, oralmente, sin necesidad que sea por escrito y todo esto. Y también ahorita que dijiste el abogado es muy importante porque se tiene esa creencia de que el juicio de amparo es para ricos, fiscal, para gente que puede, para gente que tiene que para pagar un abogado. Pero recuerden que hay una defensoría pública, también pertenece al Poder Judicial de la Federación, y esa defensoría pública tiene defensores públicos, es decir, que no te van a cobrar un peso por el servicio que prestan, y ellos te van a dar, te van a promover esta demanda de amparo y te orientan, y ellos pueden promover la demanda de amparo en tu nombre, claro, para tratar precisamente estos temas, ¿no? Y son abogados sumamente preparados, que ojalá tengamos la oportunidad de tenerlos aquí en algún momento como invitados, ¿no? Alguno de ellos, para que les puedan platicar todas las, todo lo que ellos se dedican, todo lo que ellos pueden hacer, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué más, amigo? Pues, el tema de la salud creo que está agotado, el principio de definitividad también, nuestro café se está agotando también. Sí, si necesitan, bueno, o si les causa inquietud, alguna cuestión que estemos aquí manejando, quieran saber más, pueden ponerlo en los comentarios y los atendemos. Recuerden suscribirse, darle clic a la campanita para que cuando tengamos un video nuevo, pues les llegue la notificación de que ya lo subimos y pues así estemos en contacto y vayamos haciendo crecer esta comunidad que pues a final de cuentas es para beneficio de todos. Queremos compartir lo que es el juicio de amparo y hacerlo accesible a todo público, ¿no? Sí, claro, y esto claro está al amparo de un café. Nos vemos. Un gusto. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana.